sabes ya, eres mío. Querida familia de Mater Fátima, les damos la bienvenida a este segundo segmento con la entrevista del padre Federico Jaytón, quien el día de hoy nos va a compartir el contenido de su libro Tinieblas Tibetanas. Es muy importante que se queden con nosotros porque resulta muy interesante todo lo que tiene que decirnos, todo acerca de los peligros del yoga, de cómo el yoga ha destruido matrimonios, cómo destruye a las personas, de lo que tiene en realidad detrás el budismo, de dónde viene el budismo y cuáles son los orígenes de esta disciplina que muchas veces la vemos como para relajamiento y hacer ejercicio y que parece ser algo muy noble, pero en realidad es otra cosa. Así que queremos también decirles que el padre ha hecho un enorme esfuerzo el día de hoy porque está en Malawi, que es un país que está en África, que tiene 8 horas de diferencia con la hora del centro de México. Las condiciones de la comunidad en donde él vive y de este país son condiciones precarias, por lo que le agradecemos infinitamente su gentil esfuerzo para poderse conectar. Tuvimos muchos problemas para poder lograr esta entrevista, pero al final Dios y nuestra Madre por delante triunfaron. Así que disfruten, por favor, todo el contenido que hay para compartir el día de hoy con todos ustedes. Bienvenida, querida familia de Mater Fátima. Escuchemos al padre Jaytón. Padre, bienvenido y adelante. Hola. Sí, hola padre. Mari. Nos encomendamos al corazón inmaculado de la Virgen María, corazón inmaculado de María, sea la salvación del alma mía. Padre, quiero entrar Sí. a una pregunta que es inevitable. Usted Sí. ha escrito un libro y fue por ahí al Himalaya a Sí. examinar todo este tipo de ideología en aquella parte del mundo, la ideología hinduista y budista, y usted escribe un libro llamado Tinieblas Tibetanas. De entrada el nombre Tinieblas Tibetanas. ¿Qué es lo que lo inspira escribir este libro para iluminar el alma del católico? Ese peligro de practicar esas disciplinas que ahora se han occidentalizado tanto y que el católico practicante verdadero sabemos de la amenaza tremenda que es el practicar el reiki, el yoga, toda esta cuestión de los chakras, de abrir energías, de repetir, como dice la palabra de Dios, esas repeticiones insulsas que son los mantras, el peligro que traen. Padre, por favor, compártanos de esta riqueza del libro que es único en su tipo. ¿Qué lo inspira a poder escribir esta joya? Bueno, cuando nosotros fuimos al Himalaya a misionar, no fuimos a escribir un libro, no fuimos a hacer una investigación, y fuimos a misionar, a predicar el evangelio a los budistas. Y después de varios años de estar ahí, justamente me puse a estudiar más profunda, me puse a profundizar más, me puse a profundizar una cosa, un punto del budismo, que es el tema del Gurú Rinpoche, también llamado el segundo Buda, que es, según la historia oficial, es considerado el apóstol del Tíbet, la persona que convirtió el Tíbet al budismo tántrico, o sea, el budismo como está actualmente en el Tíbet. Y ¿por qué? Porque todo el mundo, hasta los niños, todo el mundo, cuando yo les preguntaba por el tema religioso, me decían que le rezaban al Gurú Rinpoche. Y entonces digo, bueno, ¿quién es este Gurú Rinpoche? Y me puse a estudiar y conseguí un libro que era un libro escrito por un tal Thompson, un budista, y justamente él feliz con el Gurú Rinpoche, pero el mismo libro mostraba que era un sujeto patibulario, que era un sujeto infernal, sujeto que había abandonado a sus hijas, que mató gente
que quemó, o sea, que quemó un pueblo con magia negra porque no se querían convertir al budismo. Una persona entonces que mató a un niño y a una mujer embarazada bueno, o sea, a la mujer con su niño, para demostrar su poder. Pero este sujeto es el arquetipo máximo del budismo tibetano, después del Buda mismo, o junto con el Buda, o incluso más que el Buda, según como se lo vea. Y el Dalai Lama, él se considera justamente en línea con este personaje, el Guru Rinpoche, también llamado Guru Padmasambhava. Entonces, a ver, justamente eso me llevó a estudiar más sobre budismo, a profundizar más, y me abrió un panorama enorme, y que llegué a descubrir justamente que el corazón del budismo tibetano es el femicidio ritual, o sea, matar a la mujer mágicamente. Me explico. Trato de explicarlo sencillamente. Sí. Si alguien quiere alcanzar la iluminación, o sea, la salvación, según el budismo clásico, tiene que reencarnarse millones de vidas hasta que finalmente llega a la iluminación, al nirvana, a la salvación. Ahora bien, sí, hay un camino rápido para ellos, que es el camino del Tantra, que es el budismo tibetano es tántrico. Hoy en día el Tantra está de moda en Occidente. Es una cosa muy peligrosa, satánica. Entonces el Tantra le permite al yogi, según la creencia de ellos, que es falsa, llegar a la iluminación en una sola vida. Ahora bien, hay varios libros de Tantra. El más importante es el Kalachakra Tantra, que está traducido en parte al inglés. Y el Dalai Lama enseña el Kalachakra Tantra. El Kalachakra Tantra, en sus grados más altos, justamente incluye que el yogi tiene relaciones sexuales con una o más mujeres y, según la creencia de ellos, la mata mágicamente, no físicamente, sino mágicamente, la prende fuego, para robarle su femineidad, su energía femenina, y de ese modo el yogi se vuelve bisexual, y de ese modo él cree que se vuelve omnipotente, todopoderoso. Hay estudios que justamente sostienen que esto también se realizaba físicamente, que a la mujer la mataban físicamente, y que esto es lo que explica el mito de las dakinis, bien, que son mujeres prendidas a fuego. Uno cuando va en el Himalaya, por todos lados ve imágenes de dakinis. Son mujeres prendidas a fuego. Muchos me dirán, bueno, padre, usted se está inventando una teoría. No, esto que yo digo está documentado. Yo en mi libro, a propósito, puse es un número enorme de citas. Son, no me acuerdo si 1.600 citas, bueno, un número gigante de citas. Muchos son autores en francés, en inglés, autores en alemán, en español, de modo tal bueno, que el libro abre un panorama enorme para que quiera profundizar y confrontar las citas. Las evidencias están, ahora es cuestión de querer aceptar la verdad o no aceptarla. ¿Me explico? No. No hay nada escrito en español sobre el tema. El principal libro que hay sobre el tema es el libro de los Röntgen, que es un matrimonio alemán, erudito, que citan muchísimas, una cantidad enorme de libros. Ellos eran secretarios del Dalai Lama, ellos editaban las obras del Dalai Lama en alemán, eran amigos de él. Pero ¿qué pasó? Que un día, cuando decidieron hacer un congreso intelectual, académico, para estudiar la visión sobre la mujer que hay en las distintas religiones, descubrieron lo que el budismo tibetano y lo que el budismo en general piensa sobre la mujer, y a partir de ahí se volvieron los enemigos número uno del budismo, y escribieron sobre el tema. Pero ellos, al menos a la hora de escribir el libro, eran también anticristianos.
pero es de lo poco que hay sobre el tema, y después hay algunos libros de feministas, justamente, o de mujeres que fueron víctimas de los monjes budistas, que escriben un poco sobre el tema. Pero son visiones parciales que no van a fondo. Lo que yo hago es contrastar el budismo tibetano con el cristianismo. Frente a frente, llevando el tema lo más profundamente posible. Retomando, sí. Estamos teniendo problemas de conexión. Me voy a cambiar de lugar, así voy a dar vuelta a la silla porque me estoy quedando sin luz. Sí, padre. Esto es una aventura. Sí. Lo que pasa es que este tema rinde mucho fruto para la gloria de Cristo Jesús y de María Santísima, de la Trinidad, porque ahora mismo con esto, mucha gente católica lamentablemente practica el yoga y el reiki y creen que esto no tiene mayor consecuencia. Entonces, regresando al punto, usted decía que trata de centrar en este libro la diferencia entre el budismo y el cristianismo en ideas muy puntuales. Yo quisiera decir si nos pudiera dar, para empezar, una de ellas, que podría ser que nuestro Dios murió con los brazos abiertos diciendo, ama a tu enemigo, pide por él, sí. y el budismo nos dice que no podemos tener ningún apego, es decir, no puedes sentir odio por nadie, pero tampoco amor. Y el Señor Jesucristo nos dice, ama a tu enemigo. Así como esto, Padre, ¿qué otros puntos pudiera diferenciar entre el budismo y del cristianismo? Bueno, en primer lugar, justamente, que el corazón del cristianismo es el amor a Dios. Y para el budismo no hay Dios. El budismo es ateo. Ahora, el budismo tibetano es paradójico, porque es ateo, pero al mismo tiempo es idólatra. Está lleno de ídolos por todos lados, incluso de culto a los demonios. Que rinden culto a los demonios, esto está documentado, lo dice el mismo Kapstein en su libro, es un investigador de Oxford. Yo lo cito en mi libro. Y rinden culto a los demonios, a seres que ellos consideran demonios, para curarse de ciertas enfermedades. Entonces estamos en las antípodas, es como comparar lo blanco y lo negro, como comparar el bien y el mal. El budismo, el catolicismo está en la vereda de enfrente. Entonces, por una parte eso, nuestro centro está en Dios, y por eso Santa Teresa decía, solo Dios basta. Bueno, el centro de ellos no está en Dios, porque no creen en Dios, el budismo es ateo. Esto para empezar, esto ya es suficiente para mostrar la radical incompatibilidad de cristianismo y budismo. Después tenemos que agregar que el budismo tibetano específicamente, que es el más difundido en Occidente, es macabro, es satánico, es infernal, directamente, por las cosas que ya conté, como el femicidio, porque está cargado de una simbología macabra. Cuando uno vive en el Himalaya, uno lo ve permanentemente. Los supuestos dioses de ellos, que no son dioses, son demonios, son seres con aspecto demoníaco. Las pinturas que tienen son seres de aspecto demoníaco. Es una cosa horripilante, Mali. Hay que estar ahí para verlo. Y esa es la atmósfera que se respira ahí. Después, bueno, hay otro tema que es mucho más práctico, si se quiere, pero que a mí me están llegando consultas espeluznantes o testimonios de matrimonios que están destrozados por el budismo, donde uno es católico y el otro es budista, o realmente es uno que es apóstata y que renunció a la fe para hacerse budista, y el otro que es católico. A veces cambia, a veces la mujer, a veces el varón. Bueno, matrimonios destrozados, que su vida es un infierno porque uno se hizo budista. Entonces, el demonio se vale del yoga, y a menudo el comienzo es simplemente con una clase de yoga. Un caso que me llegó, justamente, que un hombre muy católico, era un matrimonio católico practicante, los dos, especialmente él, y ella empezó a hacer yoga por una cuestión puramente gimnástica.
Nada más que por eso. Solo por eso. ¿Qué pasó? Terminó leyendo libros que le dio la profesora de yoga, y eso la llevó a volverse budista, la llevó a divorciarse, abandonó a su esposo, y hoy en día se dedica a eso. Y vive de eso, formó una especie de secta en su casa. Yo el otro día lo escuché al esposo, y me daba ganas de ponerme a llorar del testimonio. El esposo, su fidelísimo, impresionante escucharlo, sigue con el anillo de casado. Estoy contando casos concretos. Otro caso, una señora que me escribió que su marido también entró al mundo del Tai Chi Chuan, del Tai Chi y del yoga y de cosas así análogas. ¿Y en qué terminó? Terminó justamente en una... También abandonando a su esposa. Por este tema específico. Una esposa que es una santa mujer. Entonces, habría que formar una red de, aunque sea, digo, manteniendo la privacidad a la medida que se lo requiera y lo que ellos lo pidan, pero propongo desde esta entrevista formar una red de matrimonios destrozados. Se cortó, padre. Propone desde este momento formar, y si lo quisiera repetir, por favor, porque se perdió un poquito el audio. Sí, decía, padre, que proponía desde este momento y desde ahora, no, para es los que matrimonios que se perdió el audio. A raíz de los testimonios espeluznantes que me están llegando, sí, de matrimonios, de familias destrozadas por el yoga, propongo justamente desde esta entrevista formar una red, respetando la privacidad en la medida que la situación lo requiere y lo pidan las personas, una red de ayuda, asistencia a los matrimonios destrozados por el yoga. Sí, padre. Me parece algo fundamental, porque sé que tienen que haber muchos casos, pues me están llegando muchos testimonios. O sea, testimonios graves, testimonios... Sí, testimonios que rompen el vínculo. Se nos está yendo el audio. Tenemos mucho ataque espiritual con esta entrevista por el contenido, pero estamos abrazados por la oración y en el nombre de Jesús vamos a sacar esto adelante, queridos hermanos y familia de Mater Fátima. Tengo mucha fe que nuestro Señor y nuestra Madre están cobijando este segmento y vamos a esperar a que el Padre se reincorpore a esta transmisión. Vaya que estamos batallando, Padre, pero la gracia de Dios sí. es más. Entonces, sí. No, te decía que me llegaron muchos testimonios, muchos, digo, si tengo en cuenta el poco tiempo, a raíz del libro que escribí, algunos antes, de familias destrozadas, matrimonios destrozados, aniquilados por el yoga. Como el yoga está destrozando familias. ¿Por qué? Porque el yoga tiene una capacidad como de absorber completamente a la persona que se pone a practicar yoga. A muchos les pasa esto. Entonces se meten tanto en el tema que terminan queriendo justamente divorciarse por este tema, y la concepción budista fomenta que el hombre abandone a la esposa. Esto está... Eso es como clásico en ellos. Lo mismo está pasando ahora. Entonces, y además como el yoga está vinculado, de hecho, con, digámoslo sin vuelta, está vinculado con el demonio, entonces
esto lo afirmo así, lisa y llanamente, no lo estoy demostrando ahora, esto lo estoy afirmando, lo demuestro sobradamente en el libro, aunque a muchos les molesta, aunque a muchos no me quieran creer, que no me crean. Pero entonces lo que está pasando es que hay matrimonios que están destrozando, ya están destrozados por el yoga. Cuando uno de los dos se pone a practicar yoga, puede ser el divorcio puede estar asegurado. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Por eso me parece importante que haya una red de asistencia a las familias destrozadas por el yoga. Esta propuesta la vamos a pasar al padre Héctor Ramírez para ver de qué manera podemos abrazar esta propuesta para que sea un proyecto aterrizable en donde haya un grupo de católicos, laicos o sacerdotes que puedan dar la mano a esta red de apoyo que es una propuesta por parte de usted y que me parece muy loable, padre. Pero vamos un poquito más a concretizar Sí. yo quiero Sí. ponerme en el lugar de una persona que hoy ignora el peligro que es Sí. el yoga y el reiki, la Sí. imposición de manos. ¿Quién está autorizado para Sí. imponernos manos, para mover energía? Esta cosa de la meditación en lugar de la oración, el om, ¿qué trae ese om, esa repetición de mantras? Nos quisiera decir concretamente, si yo le digo, padre, ¿por qué usted me dice que Sí. no practique yoga? ¿Cuál es el peligro y en qué momento entra Satanás cuando está uno practicando el yoga, aunque parezca que es Bien. para tener flexibilidad y tener un cuerpo sano? Compártanos, padre, ilumínemos, por favor, con esto. Bien. En primer lugar, sabemos por el testimonio de Perman Shakal, que es un sacerdote que es exorcista y que atendió muchos casos de personas que practicaban el yoga y el reiki, que justamente en varios exorcismos, varios demonios se dijeron, yo soy el señor yoga o yo soy el señor reiki. Para empezar. Después, el yoga significa unión. ¿Y unión con quién? ¿Unión con qué? Entonces, el yoga busca que la persona que practica el yoga se una. ¿Se una con qué? Bueno, se una, la posición clásica es que se une con el todo. Entonces la persona tiende a desaparecer, esa es la teoría de ellos. La persona desaparece, como que se desintegra, para unirse con el todo. Entonces, para empezar, el yoga justamente despersonaliza. El yoga hace perder la propia individualidad y para matarla. Entonces, y el yoga promueve también justamente que se experimente la nada. Yo recuerdo una vez que me tocó, yo jugaba al rugby cuando era adolescente y un día estaba tan contracturado que sin saber nada, unos 18 años, fui a hacer yoga al club. Y me acuerdo que en un ambiente que no era nada religioso, simplemente en el club, era una cuestión deportiva, y para descontracturarme, y me hacían ponerme en una posición donde tenía que estar en silencio y experimentar la nada, digamos. Experimentar la nada, una cosa horrorosa. Y claro, es que para el budismo tibetano, para el budismo en general, todo es vacío, todo es vacío. Todo lo que vemos es una ilusión, incluso yo mismo soy vacío y yo mismo soy una ilusión. Entonces, esto evidentemente destroza a la persona, destroza completamente a la persona. Entonces, si uno está casado, bueno, mi esposa es vacío también, y mi esposa es una ilusión. Lo mejor que puedo hacer es dejarla, porque ella me genera ilusiones, me genera apegos. Lo mejor que tengo que hacer es dejarla y para yo alcanzar la elevación, el nirvana. Entonces, son varios puntos que vamos marcando. Primero, esta concepción, según la cual todo es vacío. Padre, si me escucha, perdimos el audio, que me está comentando que son varias cosas. Está el fondo del yoga. Me está comentando que son varias cosas. Si quisiera repetir cuál es la primera, porque perdimos el audio.
Mm. Tiene cerrado su micro, padre. Ahí está, ahí estamos. Listo. Decía que Entonces, son varias cosas y estaba puntualizando cuál es la primera. bien, Y ahí entonces la primera, entonces la primera cosa que quiero justamente puntualizar es que el yoga tiene de fondo una filosofía y una práctica que busca despersonalizar al que lo practica y convencerlo de que todo es una ilusión, de que todo es vacío. Lo cual tiene consecuencias prácticas terribles, porque si todo es vacío, entonces mis hijos y mi esposa y mi trabajo también son vacíos y también son una ilusión. Entonces, evidentemente, eso lleva a dejarlo todo, no por Dios, sino dejarlo todo por esta, disciplina. superstición, por esta disciplina, por este. Entonces, tiende a absorber a la persona completamente, que es lo que sucede, y lo cual te lleva a muchos a justamente abandonar a su familia. Y esto es, como decía, algo clásico en ellos. ¿Por qué? El mismo Buda, según la historia oficial que ellos tienen, el mismo Buda, según la historia oficial que ellos tienen, dejó a su esposa y a su hijo cuando su hijo era muy chiquito. El suegro se quejó, su Buda, cuenta el Dhammapada Takata, que es un comentario antiguo de lo que sería la Biblia budista. Su Buda, el suegro Buda, se quejó porque él abandonó a su mujer y Buda se reía porque sabía que el suegro iba a ser castigado por quejarse. Y después cuenta la historia budista cuenta que, como castigo, la tierra se lo tragó al suegro y se fue al infierno por haberse quejado. Buda después convenció a un pariente suyo, al príncipe Nanda, para que deje a su esposa. Él no la quería dejar, pero le prometió que iba a tener como 500 ninfas en un paraíso, y entonces el príncipe Nanda dejó a su esposa. Entonces, el mismo Gurú Rinpoche también dejó a su esposa y a sus hijas. Entonces, el Gurú Rinpoche es el segundo Buda. Entonces, es algo clásico, y hay más ejemplos para poner. En el budismo, esto de dejarle al cónyuge y a los hijos para practicar esta religión maldita. Entonces, son varias, pero esto está de la mano con esta personalización y con esta concepción de que todo es vacío. Que eso ya se experimenta desde la primera clase. Lo comenté yo con mi experiencia personal. A los 18 años que ya me estaban haciendo experimentar eso. Cuando yo había ido solamente a descontracturarme, después de un partido de rugby. Después hay otra cosa que está muy metido, que es justamente que cuando uno avanza en esto, va un poco más allá, pero quiere profundizar los caminos del yoga, uno va a querer tener un maestro. Bien, y los maestros ideales para esto son los monjes budistas. Pero para el occidente, el budismo más conocido, el más difundido, es el budismo tibetano. Y para el budismo tibetano, el maestro esta es la concepción clásica, el maestro es el dueño del alumno. Entonces, la fórmula clásica que el alumno le entrega al maestro todo su ser, como uno se lo entrega a Dios, bueno, ellos se lo entregan al maestro. Entonces el maestro termina siendo como su Dios. Entonces hay historias míticas donde el alumno le da al maestro, se corta un brazo o 2 brazos para dárselos al maestro como ofrenda. No digo que esto pasó, pero digo lo que cuenta y a lo que se llega. Y de hecho la historia paradigmática de maestro y alumno en el budismo tibetano es la de Milarepa y Marpa. Cualquiera lo puede leer, la historia de Milarepa, la autobiografía de Milarepa, llamada autobiografía, que es una historia mítica, probablemente tenga un fondo de verdad, pero ellos la creen. Cuenta la historia de Milarepa, que es una persona que mató a buena parte de su familia con magia negra, hecha por un monje budista. Después se arrepintió y quiso purificarse, y por eso se hace discípulo del maestro Marpa, que es considerado un modelo de maestro. Y Marpa lo manda a matar gente. Él venía de matar gente, arrepentido, y el maestro lo manda de nuevo a matar gente, con magia negra. ¿Y esto de dónde lo saco? Esto lo saco de la misma vida de Milarepa, que según los budistas la escribió Milarepa mismo, y el libro lo compré en Himalaya, es un clásico para ellos. Es como que para nosotros la florecilla de San Francisco de Asís. Entonces,
una vez más, la otra cosa que está de la mano acá es ese culto ciego al maestro, esa ofrenda total de uno mismo hacia el maestro, y esa obediencia ciega que se le debe al maestro, aunque el maestro me manda a hacer una demencia. Bien, hay un informe que se puede leer, que está disponible en internet, que es el reporte Lewis-Hilkin. Este reporte, es el estudio jurídico Lewis-Hilkin, que hizo una investigación de los abusos de Sogyal Rinpoche, el fundador de la secta RIGPA, R-I-G-P-A, la pueden buscar en internet. Es el gran introductor del budismo tibetano en el occidente, en Francia y en Inglaterra. Falleció hace poco. Este hombre se acostaba con muchas de sus discípulas y golpeaba a muchos de sus alumnos. Llegó a agarrar a 2 alumnos, les golpeó la cabeza entre sí, así. Los alumnos se desmayaron, se desplomaron. Bien. Y el informe de Lewis-Hilkin si me escucha, padre, aquí lo retomamos, lo del informe Lewis Hilkin, y se interrumpió el audio. Espero nuevamente que se conecte. Qué bueno que nuevamente está por aquí, padre. Vale. Se interrumpió cuando dice el informe Lewis Hilkin. Iba a decir usted lo que contiene este informe. Bueno, ya escuchaste lo de los abusos, lo de que se acostaba con sus alumnas, lo de que golpeaba a los alumnos. Bien. Todo eso. Entonces, el informe Lewis-Hilkin es una buena prueba de lo que es la aplicación de la regla del budismo tibetano en un contexto concreto occidental. Bien. La secta esa sigue existiendo, sigue teniendo muchos alumnos. Hay otro caso que quiero contar que es particular y que también es emblemático, que es el de Trungpa Rinpoche. No es cualquier persona, es el padre del budismo en Estados Unidos. Trungpa Rinpoche. ¿Bien? Sí, padre. Entonces, este hombre murió de cirrosis. Más o menos a los 47 o 48 años. Era un monje tibetano. Se acostaba con muchas de sus alumnas, fundó una universidad, la primera universidad budista de Estados Unidos. Un sujeto que vivía alcoholizado, y sus alumnos algunos creían que no estaba alcoholizado, que es que él estaba en otra dimensión, que en una dimensión en Vajrayana. Bueno, este hombre, por ejemplo, él sostenía el principio de la crazy wisdom, la sabiduría loca. Entonces, hacían fiestas salvajes, por eso muchos hippies iban ahí. Bien, después él murió de cirrosis. El que lo sucedió es el regente Rich, así se lo llama, el regente Rich, que él era bisexual, se contagió el SIDA, llevaba una vida lujuriosa desenfrenada. Él contagió después de SIDA a uno de sus discípulos sin decirle que él tenía SIDA. Uno de sus discípulos murió de SIDA por este tema, murió de SIDA. Después de muerto, muchos consideran que está en el parinirvana, o sea, consideran que es un santo, el regente Rich. Y después el que lo sucedió es el hijo del Trungpa Rinpoche, que tuvo que renunciar porque justamente él, por abuso sexual. Después la que sucedió a este hombre fue una mujer, Pema Chodron, es famosa. Pema Chodron es una mujer de origen judío, es monja budista, tiene ahora como más de 80 años, ella es autora de bestsellers de budismo, fue la jefa de la secta, ahora renunció, ¿por qué? Porque ahora quieren autorizar de nuevo
al abusador sexual, al hijo del fundador, a que vuelva a ser profesor. Bueno, esta es la situación, son ejemplos concretos que estoy poniendo, ejemplos concretos de lo que es esto. Bien. Sí, padre. Entonces, el que quiera entender, que entienda. El que no quiera entender, que no entienda. Miren, al que es budista está convencido en esto, uno le puede dar todas las pruebas del mundo, todos los argumentos, pero no se va a convencer salvo un milagro. A ver, si los judíos lo vieron, los judíos, justamente, al experimentar, cuando los soldados le dijeron a los jefes judíos que nuestro Señor había resucitado, no dijeron, uy, vamos a investigar a ver si es cierto y nos convertimos. No, les dieron plata para que se callen. O sea, cuando uno no quiere aceptar la verdad, no hay quien te convenza. Santo Tomás dice, inteligo cuia volo, significa conozco porque quiero. Si quiero conocer algo, lo conozco. Pero si no quiero conocer algo, no lo voy a conocer, por más que me den todos los argumentos de la tierra. Amén. Habría mucho más para decir, por algo escribí un libro, tiene más de 400 páginas. Es difícil, reconozco, es difícil resumir con precisión absoluta estos temas en un reportaje por Zoom donde no sé si me explico. Sí, claro. A ver, estamos haciendo una introducción sencilla que a mucha gente les va a ayudar, a otros les va a dar interés por ir al libro. Bueno, yo no escribí el libro para ganar plata. Para mí el libro fue un dolor de cabeza. Pero bueno, el que le interese, que vaya y que lo lea. Padre, Los tinieblas testimonios son tibetanas. múltiples. Tinieblas Sí. tibetanas, ¿dónde lo conseguimos, padre? ¿Dónde podemos leer Ver, este libro que no es creo que, que no es todo que el católico libro... debe de leer y que es preciso que yo lo diga porque usted no lo va a decir? Todo lo que se recaude será para las misiones católicas. Sí, para Entonces, misiones esto oyentes. es una Sí. cuestión que les pedimos, familia, que adquiramos este libro porque todo el solvento económico va para el apoyo de la evangelización católica. Entonces, les pedimos, por favor, que compren este libro. ¿Dónde lo podemos conseguir, Padre Federico? Familia de Mater Fátima, este libro lo podemos conseguir por Amazon. Y estamos teniendo muchos problemas para podernos conectar. Tomemos en consideración que Malawi está a 8 horas de diferencia con el horario del centro de la Ciudad de México y estamos en oración pidiendo a Dios y a nuestra Madre que podamos reconectar para concluir la entrevista con el Padre Federico Hayton. Esperemos que así sea. Querida familia, queremos decirles que nos resultó imposible poder reconectar con el Padre Federico, pero que estimamos que todo lo compartido ha sido para rendir muchos frutos para el cielo. Así que agradecemos muchísimo el tiempo y debido a las circunstancias en las que se pudo verificar esta entrevista, creemos que podemos cerrar este segmento, lamentablemente con la ausencia del Padre Federico, pero quisiera, si me permiten, hacer una oración final para agradecerle a Dios y a nuestra Madre el habernos permitido poder compartir toda esta información tan importante con el mundo católico. Entonces, muchas gracias, Señor, por estos beneficios y el espacio que el día de hoy has concedido y has permitido que tengamos con el Padre Federico. Madre Santísima Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, Ángel de nuestra guarda, gracias por interceder y permitir este momento de oración. Te pedimos como familia que bendigas al Padre Hayton en su misión en Malawi, África, y a todos los sacerdotes que trabajan para la obra de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos este momento para tu mayor gloria, y te pedimos que blindes
al Padre Jaitón y a todos los sacerdotes que trabajan para rendir frutos para tu corazón y para el corazón inmaculado de María, para continuar como familia con este segmento de corazón sacerdotal. Bendice a nuestra cabeza en abundancia, que es el Padre Héctor Ramírez, y permite, Señor y Madre nuestra, que sigamos poniendo esta semillita para el beneficio de todo el mundo católico. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias, Padre Federico, por su enorme contribución para la gloria de Dios y del mundo católico, que sin duda iluminó muchísimo nuestro corazón y nuestro espíritu. Y los invitamos a que nos sigan contactando en este fragmento llamado Corazón Sacerdotal. Gracias en el nombre del Padre Héctor Ramírez, que es nuestro fundador y director, y a toda la familia que escucha este segmento, que hace posible que todos estos elementos tan valiosos puedan quedar en nuestro espíritu. Los abrazo con el corazón de Jesús y el corazón de nuestra Madre, y les bendigo, y hasta la próxima emisión, queridos hermanos y familia. Que Dios les bendiga en abundancia. Sacerdote, hoy mi espíritu te ha ungido y sabes ya, eres